Hola a todos, criaturas del inframundo digital. Soy su anfitrión en este descenso a los pozos más oscuros de la historia humana. Prepárense, porque hoy vamos a explorar las 10 torturas más atroces jamás concebidas. Acompáñenme en este viaje macabro donde la crueldad no tiene límites y el sufrimiento humano se convierte en arte. Pero antes de sumergirnos en este abismo de dolor, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Porque créanme, después de conocer estas torturas, verán el mundo con otros ojos. Así que sin más preámbulos, comencemos este viaje de horror y descubrimiento. Imaginen, amigos, la sensación de ahogamiento, la desesperación por respirar mientras el agua invade tus pulmones. Ahora, imaginen sentir eso una y otra vez, sin llegar a morir. Las víctimas, inmovilizadas, eran sometidas a un goteo constante de agua sobre sus frentes. Una tortura lenta, metódica, que podía durar días, incluso semanas. La gota constante, lejos de ser misericordiosa, se convertía en un martillo golpeando sin cesar, enloqueciendo a la víctima. Un recordatorio escalofriante de que a veces, las cosas más simples pueden ser las más aterradoras. La tortura del agua, una de las más crueles y prolongadas de la historia. Si creían que la tortura del agua era brutal, esperen a escuchar sobre la rueda. Este dispositivo de tortura medieval era uno de los más temidos y despiadados. La víctima, completamente desnuda, era atada a la rueda, con los brazos y piernas extendidos, mientras el verdugo, con una masa de hierro, le iba destrozando los huesos uno a uno, sin piedad alguna. Imaginen el sonido de los huesos quebrándose, un crujido que helaba la sangre, los gritos desgarradores resonando en la plaza pública, llenando el aire de terror. La gente observaba con una mezcla de horror y fascinación, incapaz de apartar la mirada. Mientras la vida de la víctima se iba extinguiendo lentamente, cada segundo era una eternidad de sufrimiento. Una muerte lenta, agonizante, reservada a los peores criminales, aquellos considerados una amenaza para la sociedad. Y un recordatorio brutal del poderío de la justicia en la antigüedad, donde el castigo era tan severo como el crimen. La rueda no solo era un instrumento de muerte, sino también de advertencia, mostrando el destino que aguardaba a los malhechores. El verdugo, tras cumplir su macabra tarea, se retiraba, dejando tras de sí un recordatorio imborrable del poder de la justicia medieval. La Dama de Hierro. Un nombre que evoca elegancia, belleza, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad. Este sarcófago de metal, con forma de mujer, escondía en su interior un arsenal de pinchos afilados como cuchillos. La víctima era encerrada en la Dama de Hierro. Los pinchos se clavaban en su carne, pero sin llegar a atravesar órganos vitales. Un dolor insoportable, que se prolongaba durante horas, incluso días. Una muerte lenta, agónica, que solo podía terminar con la locura o la muerte. La Dama de Hierro, un símbolo de la crueldad humana que aún hoy nos estremece. Capítulo 4. El descuartizamiento, amigos, es exactamente lo que su nombre indica: la separación del cuerpo en 4 partes. Una práctica brutal, salvaje, que se ha utilizado como forma de ejecución y tortura a lo largo de la historia. Imaginen la escena. La víctima, inmovilizada, mientras el verdugo con un hacha o una espada comienza a separar sus extremidades. El dolor es indescriptible, insoportable, una imagen dantesca que nos recuerda la fragilidad de la vida y la brutalidad sin límites del ser humano. Este método no solo buscaba la muerte, sino también el sufrimiento extremo y la humillación pública. La multitud observaba, horrorizada, mientras el verdugo completaba su macabra tarea. Capítulo 5. Las ratas. Esas criaturas que habitan en la oscuridad, que nos provocan repulsión y miedo. Ahora imaginen usar ese miedo para infligir un dolor inimaginable. Se colocaba una rata hambrienta sobre el abdomen de la víctima, atrapada en una jaula. Luego se calentaba la jaula, obligando a la rata a buscar una salida. La rata, desesperada, comenzaba a roer la carne de la víctima, buscando escapar del calor abrasador.
Capítulo 6. El aplastamiento, una tortura que ha adoptado muchas formas a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la Edad Media y más allá. Pero todas con un mismo objetivo: aplastar el cuerpo de la víctima hasta causarle la muerte. Este método brutal no solo buscaba la muerte, sino también infligir un dolor extremo. Una de las formas más comunes era utilizar piedras pesadas, que se iban colocando lentamente sobre el pecho de la víctima. La presión aumentaba gradualmente, impidiendo la respiración, y cada piedra añadida incrementaba el sufrimiento, provocando un dolor insoportable en el pecho. Las víctimas a menudo sufrían durante horas antes de sucumbir. Otra variante consistía en aplastar la cabeza de la víctima utilizando un tornillo o una prensa. Este método era igualmente cruel, y a menudo se aplicaba de manera lenta y metódica. La presión se incrementaba poco a poco, causando un dolor insoportable, que podía durar horas, incluso días. Las víctimas de este método de tortura experimentaban un sufrimiento prolongado y agonizante que a menudo terminaba en una muerte lenta y dolorosa. En algunos casos, se utilizaban prensas para aplastar otras partes del cuerpo, como las extremidades, aumentando el tormento. Este método de tortura era una de las formas más despiadadas de infligir dolor y sufrimiento, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. El fuego, fuente de vida, de calor, pero también de destrucción y dolor. Desde quemaduras superficiales hasta la inmolación completa, la tortura con fuego era un espectáculo atroz que se utilizaba como castigo, como forma de obtener confesiones o simplemente como entretenimiento macabro. Imaginen el olor a carne quemada, los gritos desgarradores de la víctima mientras las llamas la consumen lentamente. Las quemaduras graves podían tardar días, incluso semanas en provocar la muerte, prolongando el sufrimiento de la víctima hasta límites insospechados. Capítulo 8. La tortura del garrote. El garrote, un collar de hierro que se apretaba alrededor del cuello de la víctima hasta causarle la muerte por asfixia. Un método de ejecución común en España durante siglos, y una tortura que se ha utilizado en muchas otras partes del mundo. Imaginen la sensación de opresión en el cuello, la falta de aire, la desesperación por respirar mientras el garrote se va apretando lentamente. Un suplicio lento, agónico, que podía durar varios minutos. Capítulo 9. La tortura del empalamiento. El empalamiento, una tortura que se remonta a la antigüedad, utilizada por diferentes culturas a lo largo de la historia. Un método cruel que consistía en atravesar el cuerpo de la víctima con una estaca afilada. La víctima podía tardar horas, incluso días en morir, sufriendo una agonía lenta y tortuosa. El empalamiento, una tortura que nos recuerda la crueldad sin límites del ser humano, capaz de concebir los métodos más atroces para infligir dolor y sufrimiento. Y así, mis queridos amantes de lo macabro, llegamos al final de este viaje por las tinieblas de la historia. Hemos recorrido caminos oscuros y sombríos, desenterrando secretos que muchos preferirían olvidar. Hemos explorado las profundidades del horror humano, adentrándonos en los rincones más oscuros de la mente y el corazón. Cada historia, cada instrumento de tortura, nos ha mostrado la capacidad del ser humano para infligir dolor. Es importante recordar que estas torturas no son simples historias de terror, sino reflejos de una realidad que existió y que, en algunos lugares, aún persiste. Documentos antiguos y testimonios nos lo confirman. Un recordatorio de que la capacidad para el mal reside en todos nosotros, y que debemos estar siempre vigilantes. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal, para no perderse futuros episodios llenos de misterio y conocimiento. Dejar su like y compartir este video con sus amigos. Ayúdenos a crecer y a seguir trayéndoles contenido fascinante. Y recuerden, a veces, la realidad supera a la ficción. Hasta la próxima, y que sus noches estén llenas de historias intrigantes.